Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a este hermoso canal de tejidos. Hoy vamos a continuar con la siguiente princesa capibara, que será Rapunzel. En este video vamos a estar tejiendo el disfraz para poder convertir a nuestro capibara en esta hermosa Rapunzel. Recuerden que toda la colección de las princesas de Disney capibaras las estaré tejiendo para ustedes aquí en el canal. Ya casi las estamos finalizando y están quedando muy hermosas. Y como novedad les comento que la siguiente capibara princesa que tejeremos será Mulan. Así que vayan preparando los colores de ella también. Así que sin más que decirles, vamos a pasar con la lista de materiales y luego vamos a tejerla. En la lista les dejé los materiales, pero por acá se los voy a mostrar. Primeramente los colores, vamos a necesitar blanco, violeta y rosa para el vestido. Luego para el cabello vamos a utilizar un amarillo parecido con este. Y para las flores vamos a necesitar varios colores para poder variar las tonalidades y que así su cabello quede más colorido. El hilo que yo utilicé para tejer el capibara y su disfraz ha sido uno de 2 milímetros su grosor o 4 hebras. Para tejer utilicé un ganchillo o aguja de crochet de 2 milímetros como esta. El hilo que yo utilizo, la marca es Amigurumi Soft de círculo, y en la lista de materiales les dejé los códigos de los colores exactos de esta marca que yo utilicé para el disfraz de Rapunzel. Luego materiales como alfileres, una tijera, y para coser el cabello sobre el capibara vamos a utilizar una aguja lanera en caso de coser, y en caso de querer pegar también podemos utilizar silicona caliente como esta. Entonces cualquiera de las dos opciones está súper bien. Y con eso completamos la lista. Por supuesto que vamos a necesitar el cuerpo del capibara, y una vez que lo tengamos, ahora sí vamos a tejer su disfraz de Rapunzel. Entonces vamos a estar comenzando con el vestido, vamos a tejerlo. Para las que ya han tejido los demás disfraces aquí en el canal, este vestido es muy similar a los que hemos estado tejiendo. Lo único que cambia son los colores y un poco el formato del borde inferior y las mangas aquí en esta ronda. Pero de resto es prácticamente lo mismo, así que se les va a facilitar y lo van a realizar muy rápido. Entonces los tres colores que vamos a necesitar serán el violeta, rosado y blanco. Vamos a comenzar con el color rosado. Así que vamos a iniciar levantando 26 cadenas al aire. Una vez listas, vamos a unirlas entre sí. Ubicamos aquí la primera cadena, pasamos la aguja de esta forma, vamos a pasar el hilo por encima y aquí realizamos un punto deslizado. Muy bien, ya tenemos listo este círculo. Vamos a iniciar la ronda número 1, en la que vamos a estar tejiendo sobre las cadenas. Levantamos una cadena para ello.
Y vamos a tejer aquí en esta parte 11 puntos bajos, los primeros 11 puntos. El primero, ya saben, lo tejemos aquí en el mismo lugar donde realizamos el punto deslizado y vamos a marcarlo. Y entonces vamos a continuar tejiendo hasta obtener 11. Por aquí ya los tengo listos. Una vez listos, vamos a realizar la primera manga, que es levantamos 4 cadenas después del punto número 11. Y ahora vamos a omitir o saltar las siguientes 4 cadenas que tenemos después del punto número 11. Las contamos 1, 2, 3 y 4. En la número 5 vamos a pasar la aguja y aquí vamos a continuar tejiendo un punto bajo. Y en esta parte tejeremos 7 puntos bajos, contando el que acabamos de tejer también. Y 7 puntos. Ahora aquí al final nos han sobrado 4 cadenas. Si no les han sobrado las 4 cadenas, quiere decir que tienen un punto de más o un punto menos. Así que realicen muy bien el conteo de los puntos. 11 puntos bajos aquí, 4 cadenas con 4 cadenas omitidas, aquí 7 puntos bajos y aquí nos deberían de sobrar 4 cadenas. Un total de 26 en total de puntos. Entonces vamos a levantar 4 cadenas aquí de nuevo para formar la otra manga. Luego de tejer el punto número 7. Y ahora vamos a cerrar la ronda realizando aquí en el primer punto bajo, justo en el que marcamos, un punto deslizado. Paso la aguja, paso el hilo por encima del punto y traigo para realizar el punto deslizado. Entonces la ronda número 1 ya estaría lista con un total de 26 puntos en total, contando las cadenas y también contando los puntos bajos. Entonces, una vez que ya tengan todo listo, vamos a pasar con la ronda número 2. Levantamos una cadena luego del punto deslizado y en esta vamos a iniciar tejiendo 11 puntos bajos. El primero lo tejemos aquí donde realizamos el punto deslizado y lo marcamos. Aquí ya tejí el punto número 11, así se vería. Ahora pasamos a tejer sobre las cadenas de la primera manga. En esta parte vamos a estar tejiendo 4 puntos bajos dentro de las cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora pasamos aquí a esta parte donde tejeremos 7 puntos bajos. Ubicamos muy bien el siguiente punto después de las cadenas y aquí vamos a continuar. 7 puntos bajos. Vamos a ir realizando la suma de los puntos. 11 aquí al principio, luego 4, 7 y ahora 4 más. 4 puntos bajos dentro de las cadenas.
Entonces esta suma de puntos nos daría un total de 26 puntos bajos. Así que realicen el conteo de sus puntitos. Por último, unimos la ronda entre sí con un punto deslizado aquí en el primer punto. Pasamos ahora con la ronda número 3. Pero para esta ronda vamos a cambiar de color a violeta. Así que aquí, en vez de realizar el punto deslizado con color rosa, vamos a realizarlo con el nuevo color. Ya podemos cortar el color rosa. Y vamos a atar entre sí los dos colores para que no se suelten. Muy bien, ahora sí vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 3. Levantamos una cadena después del punto deslizado. Y tejemos aquí el primer punto bajo sobre el mismo punto. Vamos a tejer en esta ronda un total de 26 puntos bajos. Es decir, que tejeremos un punto sobre cada punto hasta finalizar. No se olviden de marcar el primer punto de la ronda. Así que vamos a finalizar aquí. Y por aquí llegué al final. Ahora vamos a unir la ronda con un punto deslizado. Para pasar a la siguiente ronda, una cadena al aire e iniciamos tejiendo un punto bajo en el mismo punto donde se realizó el punto deslizado. Así que ahora en el siguiente punto vamos a realizar un aumento, o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y en esta ronda, la número 4, vamos a repetir esta secuencia hasta finalizar aquí. Un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Y por aquí les muestro dónde finalicé. He realizado un total de 13 secuencias o repeticiones de un punto bajo y un aumento. Entonces así es como ustedes tienen que hacerlas. Al final vamos a tener un total de 39 puntos bajos y esta secuencia se repite un total de 13 veces, 13 en toda la ronda. Así que así estaría quedando. Vamos a pasar con la última ronda en color lila o color violeta. Unimos aquí la ronda entre sí, un punto deslizado y una cadena para iniciar la siguiente. Aquí vamos a tejer puntos bajos normales, vamos a tejer un total de 39 puntos en toda la ronda, un punto sobre cada punto. Marcamos aquí el primer punto bajo y vamos a tejer hasta llegar aquí. Entonces aquí ya llegué al final de la ronda con un total de 39 puntos bajos. Vamos a pasar entonces con la ronda número 6 y en esta vamos a cambiar de color para blanco. Así que aquí a la hora de realizar el punto deslizado lo vamos a tejer en color blanco. Aquí cortamos el color lila, amarramos los dos colores entre sí y vamos a continuar. Entonces vamos a iniciar una secuencia en la ronda que la vamos a repetir varias veces hasta finalizarla. Levantamos 2 cadenas y en el siguiente punto, en este caso este sería el punto deslizado,
Vamos a pasar al siguiente, al número 2. Y aquí en este tejemos un punto deslizado. Y lo volvemos a repetir 2 cadenas. La segunda intenten hacerla lo más suelta posible en la aguja. Y en el siguiente punto, un punto deslizado. De nuevo, 2 cadenas. Siguiente punto, un punto deslizado. 2 cadenas y en el siguiente punto, un punto deslizado. Así vamos a ir creando este borde y lo vamos a repetir lo mismo hasta finalizar la ronda. Ahí, una vez que lleguen aquí al final, vamos a unir entre sí la ronda realizando un punto deslizado aquí en las 2 primeras cadenas que levantamos al comienzo. Entonces vamos a realizar ese último paso tal cual como les dije. Así que aquí les muestro el resultado final de este borde en color blanco. Yo finalicé aquí, corté el hilo y lo escondí junto con los otros que tenía acá. Entonces lo último que nos faltaría para finalizar el vestido sería esta ronda en color lila aquí para agrandar un poco las mangas. Esta ronda no la estaré tejiendo con ustedes, pero sí les explicaré qué será lo que debemos tejer en cada una de las partes. Y en pantalla les dejaré el patrón. Así que vamos a iniciar aquí en esta manga, en la manga que está justamente en las uniones de las rondas. En el comienzo y en el final, justo aquí donde realizamos las uniones. Aquí tenemos esta manga y vamos a ubicar de esta forma el vestido. Dentro de esta manga vamos a tejer una cadena y un punto bajo, 4 veces. Una cadena y un punto bajo, una cadena y un punto bajo. 4 veces en esta parte, dentro de las cadenas. Ustedes ya han realizado las mangas, así que más o menos saben cómo es que lo hacemos. Y si esta es tu primera vez realizando vestidos para capibaras, entonces en este canal tengo más videos donde explico cómo realizar esta parte. Así que bueno, una vez que terminemos esta parte, una cadena y un punto bajo, 4 veces, vamos a pasar aquí en esta parte donde tenemos los 7 puntos bajos. Comenzamos en el primer punto bajo después de las cadenas. Aquí levantamos una cadena, luego del punto bajo y aquí en este primer punto tejemos un punto deslizado. Entonces aquí la secuencia será una cadena y un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado 7 veces en total. Luego llegamos a la otra manga donde vamos a tejer lo mismo que aquí. Una cadena y un punto bajo, una cadena y un punto bajo, una cadena, un punto bajo y una cadena y un punto bajo, 4 veces en total. Ahí listas, pasamos a la parte posterior, tejemos una cadena y ubicamos el siguiente punto. Ahí tejemos un punto deslizado y repetimos. Una cadena y un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado 11 veces hasta llegar aquí. Aquí al final tejemos un punto deslizado para unir la ronda, cortamos el hilo, escondemos el sobrante y eso sería todo. Así que una vez que ya escuchaste las indicaciones ya puedes hacer esta ronda número 1 que dejaré por aquí el patrón. Y una vez que ya tengas listo el vestido, así es como nos quedaría.
vamos a ponérselo a nuestro capibara. Le quedó exacto. Ya tenemos lista una primera parte de esta Rapunzel. Ahora vamos a pasar a tejer el cabello junto con sus flores para así finalizar a esta hermosa capibara. Para el cabello vamos a utilizar nuestro color amarillo, este tipo de amarillo. Y entonces vamos a comenzar. Iniciaremos tejiendo 5 cadenas al aire. Este cabello, la primera ronda es igual a las primeras rondas de algunos cabellos que ya hemos realizado a los capibaras. Solo cambia el color y también el tamaño de los mechones, que en este caso serán los mechones más largos de las princesas que estamos tejiendo, ya que Rapunzel obviamente tiene el cabello más largo que todas. Entonces aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a comenzar en la cadena número 4 tejiendo un aumento de punto bajo, o sea 2 puntos en la misma cadena. Vamos a marcar enseguida el primer puntito de este aumento. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos en las siguientes 2 cadenas. 1 y 2. Nos ha sobrado una cadena, en este caso sería la primera, y en esta vamos a tejer 3 puntos bajos en la misma cadena. Tres puntos bajos. Y ahora vamos a pasar aquí al otro lado de las cadenas. Ubicamos la siguiente cadena, vamos a estar tomando en este caso el otro lado de esta cadena. Aquí tejemos un punto bajo y en la siguiente otro punto bajo, 2 puntos bajos, uno en cada cadena. Y al final nos deberá sobrar una cadena aquí bien escondida, donde en ella vamos a tejer un punto bajo más. Entonces ya tendríamos 3 puntos bajos aquí. Sumando todos, vamos a tener un total de 10 puntos bajos. Este cabello tiene un poco menos de mechones, tiene 10 mechones. En los otros cabellos habíamos tejido 14 mechones, pero es muy parecido el formato de la primera ronda. Así que vamos a iniciar los mechones, ahora sí vamos a tejerlos. Pasamos aquí al primer punto bajo que marcamos, sobre él vamos a realizar un punto bajo y este lo marcamos. Ahora sí estaríamos en la ronda de los mechones. Vamos a tejer el primer mechón. Los 10 mechones que tejeremos se tejen de la misma forma. Vamos a usar el mismo patrón para los 10. Entonces ahora, después del punto bajo, vamos a levantar 24 cadenas. Por aquí les muestro las 24 cadenas. Este será el largo del mechón. Ahora vamos a tejer sobre las cadenas hasta llegar aquí a la ronda número 1. Vamos a estar tejiendo ahora medios puntos altos o medias varetas. Así que vamos a ubicar la cadena número 22.
22, 23 y 24. Es decir que la 23 y la 24 la vamos a omitir y vamos a tejer en la 22. Aquí tejemos la media vareta o el medio punto alto, que es el término que yo utilizo. En la siguiente cadena, lo mismo, un medio punto alto. Y así, en cada cadena vamos a tejer un medio punto alto hasta llegar a la ronda número 1. Vamos a tejer aquí en esta fila de cadenas un total de 22 medios puntos altos. Entonces por aquí les muestro ya listos los 22 medios puntos altos. Ahora lo último será un punto deslizado. Tejemos un punto deslizado en el mismo punto bajo, en el mismo lugar donde está tejido el punto bajo que se teje antes de levantar las cadenas. Ahora sí, este mechón estaría tejido sobre el mismo punto. Cada mechón deberá estar tejido sobre un mismo punto para poder finalizar con 10 mechones al final. Para pasar al siguiente mechón es muy simple. Vamos a pasar al siguiente punto, tejemos un punto bajo y repetimos el mismo patrón. Un punto bajo, ahora 24 cadenas. Luego nos devolvemos sobre ellas tejiendo medios puntos altos, tejemos 22 medios puntos altos y por último un punto deslizado aquí. Vamos a estar tejiéndolos hasta el número 10, o sea, hasta finalizar toda la ronda número 1. Y una vez que lleguen a el mechón número 10, este sería el resultado. Así que pausen el video y tejan cada uno de sus mechones, que si siguen todas las indicaciones, justo así les quedará su cabello. Así que bueno, una vez que ya los tengan listos, ya tenemos listo el cabello. Vamos a pasar a posicionarlo sobre la cabecita para luego realizar el peinado, coser y coser los mechones, ¿sí? Entonces vamos a ubicar nuestros alfileres. Para posicionar el cabello vamos a esconder este sobrante de hilo que cortamos aquí, lo escondemos hacia abajo. Ahora vamos a ubicar el lado de los puntos. Este lado sería el lado revés de los puntitos. Y este lado sería el lado derecho de los puntos. Este lado derecho lo vamos a dejar expuesto hacia nosotros, o sea, así. Sí. Ahora muy bien, vamos a sincronizar la ronda número 1 de la cabecita del capibara con la ronda número 1 del cabello. Colocamos alfileres y vamos a intentar dejar el mechón número 10, el 1, 2, 3, aquí en la parte posterior, ¿sí? Y el resto aquí. Entonces vamos a sincronizar y colocamos un alfiler. Ahora vamos a distribuir los mechones. Estaremos dejando 4 mechones hacia el lado del flequillo o hacia la frente del capibara. Exactamente estaremos dejando aquí los mechones 1, 2, 3, 4, el 5, 6, 7 y 8. Entonces el mechón 1, 2, 3 y 4 serán posteriores junto con el 10 y el 9. El 5, 6, 7 y 8 estarán en la parte del frente. ¿Sí? Entonces vamos a posicionar los de la parte posterior primero.
Estos mechones vamos a intentar inclinarlos hacia el lado de la derecha del capibara y vamos a intentar inclinarlos hacia acá. Entonces por aquí ya posicioné los 6 mechones que van a estar en la parte posterior de la cabecita, o sea, después de las orejitas. Como verán, ellos los he colocado de esta forma. Comencé en este lado colocándolos rectos, totalmente rectos. Y a lo que nos vamos acercando al otro extremo, ellos van quedando un poco inclinados, así. En vez de colocarlos rectos, los vamos a colocar inclinados para poder rellenar todo el espacio. Aquí nos va a sobrar este espacio, pero no pasa nada porque ese lo vamos a rellenar con los mechones del flequillo, así. Pero estos los arreglamos después. Primero vamos a organizar los de atrás de esta forma. Y ahora vamos a realizar la trenza. La trenza la vamos a realizar con estos 6 mechones. Justamente aquí donde colocamos los alfileres, aquí es donde vamos a dar las puntadas con nuestra aguja lanera en caso de coser. Y en caso de pegar van a colocar pegamento hasta aquí. Entonces vamos a realizar la trenza. Así que vamos a tomar los 2 mechones de este lado y los vamos a colocar por encima de estos 2 del medio. Los vamos a colocar así en formato diagonal. Y por encima de ellos vamos a pasar estos 2. Vamos a fijar aquí con los alfileres. Entonces aquí en la parte de abajo ya lo vamos a dejar así. Lo único que haremos será tomar un pedacito de hilo y vamos a amarrar. Vamos a atar para que la trenza quede fija. Entonces más o menos así es como nos debería de quedar. Ustedes pueden realizar unas vueltas más hacia abajo o la pueden dejar así. Es bastante simple. Entonces justamente donde tenemos los alfileres, allí vamos a dar las puntadas con nuestra aguja y aquí también donde colocamos los alfileres en la trenza. Y ya la parte posterior la tendríamos lista. Ahora los mechones del flequillo los vamos a colocar de la siguiente manera. Primero tomamos estos 2, colocamos este hacia la parte posterior, cubriendo muy bien este espacio vacío. Vamos a enrollar un poco aquí la puntita del mechón para que quede ondulado. Y el que sigue, lo colocamos enfrente de este. Y ahora del otro lado lo mismo. Uno delante de la orejita y el otro. Este lo podemos colocar así o lo podemos colocar así también, como ustedes vean mejor. En este caso lo voy a colocar así. Entonces, de esta forma ya estarían posicionados todos los mechones en su lugar. Este será el formato de peinado en el cual yo voy a dejar los mechones. Así que voy a coser cada uno de los mechones donde coloque los alfileres, aquí arriba también. Y vamos a pasar a tejer las flores y ahí sí les muestro el resultado final.
Entonces por aquí les muestro las flores que vamos a tejer ahora. Estas flores todas se tejen de la misma forma, vamos a estar tejiendo 10 flores en total y cada una será en un color distinto. Vamos a tejer 10, son muy fácil y rápidas de tejer. Y también les comento que es la misma flor que utilizamos para la corona de flores de Moana, es exactamente la misma flor. Igualmente voy a tejerla con ustedes aquí rápidamente. Voy a realizar una en color naranja y vamos a comenzar a formar un anillo mágico. Dentro de este anillo vamos a estar tejiendo los pétalos de las flores. Levantamos una cadena y dos cadenas. Ahora dentro del anillo vamos a tejer un punto deslizado. Y ya con esto tenemos listo el primer pétalo. Vamos a tejer 4 pétalos en total. Entonces quiere decir que esta misma secuencia la vamos a repetir 4 veces. 2 cadenas y dentro del anillo vamos a colocarlo un poco más pequeño para que sea más cómodo. 2 cadenas y dentro del anillo un punto deslizado. 2 cadenas, un punto deslizado, 2 cadenas y un punto deslizado. La cadena número 2 intenten hacerla lo más floja posible o suelta en la aguja para que así sea fácil realizar el punto deslizado. Luego cerramos este anillo, cortamos el hilo y escondemos el sobrante en la parte posterior de los puntos. De esa forma vamos a estar obteniendo una flor así. Y entonces vamos a tejer varias flores. Yo decidí tejer 10, pero ustedes pueden tejer más o menos. Y estas flores las vamos a colocar sobre el cabello. Las vamos a estar pegando o cosiendo. Vamos a colocarlas en lugares aleatorios. Así que yo voy a coser todas las flores, el cabello y ya vuelvo para mostrarles el resultado final. Entonces de esta forma ya estaría lista nuestra Rapunzel capibara. Espero que les haya quedado muy linda y que el paso a paso no se les haya complicado tanto. Entonces en el próximo tutorial vamos a estar tejiendo a la princesa capibara Mulan y por aquí les dejaré la imagen para que puedan ir ubicando estos colores de su vestuario y el cabello, ya que en unos días muy pronto estará disponible el tutorial o tal vez ya está aquí en el canal. Así que sin más que decirles, nos vemos en un próximo video de amigurumis. ¡Chao!